Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Brigadas de Emergencia con la temática titulada Sesión 7, que es el Sistema Comando de Incidentes, Orden en el Caos. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor John Francisco Jiménez. Él es tecnólogo en diseño y producción gráfica con estudios complementarios en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, coaching ontológico, liderazgo, gestión administrativa y financiera durante más de 15 años. Ha sido líder y coordinador de equipos de trabajo en áreas de servicio al cliente, administración de recursos y como facilitador en procesos de formación. Doctor John, muy buenos días y bienvenido. Hola Claudia, muy buenos días. Gracias por la invitación. Nuevamente los estamos acompañando en esta acción formativa. Y quiero invitarte, antes de comenzar, que siguiendo esta ruta de conocimiento, ya llevamos aproximadamente 6 sesiones, con esta la séptima, hagamos una evaluación de conocimientos antes de iniciar la formación. Claro que sí, doctor John, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Y dando así a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. Rol clave en la instalación del SCI. A, comandante del incidente. B, oficial de seguridad. C, oficial de información. D, jefe de operaciones. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, comandante del incidente con un 51%, B, oficial de seguridad con un 23%, C, oficial de información con un 12%, D, jefe de operaciones con un 13%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Modelo de organización del mando en el SCI. A, jerarquía militar. B, antigüedad. C, estructura modular flexible. D, elección democrática. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, jerarquía militar con un 17%, B, antigüedad con un 7%, C, estructura modular flexible con un 54%, D, elección democrática con un 22%. Continuamos así con nuestra tercera pregunta. Ubicación, puesto de comando SCI.
A, más cercano al incidente. B, seguro y con visibilidad. C, estación bombero cercana. D, muy lejos del incidente. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, más cercano al incidente con un 21%, B, seguro y con visibilidad con un 72%, C, estación bombero cercana con un 5%, D, muy lejos del incidente con un 2%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el doctor John. Muchas gracias, Claudia. Con base en estos resultados que obtuvimos, vemos que gran parte de las personas, aproximadamente un 50%, tienen el conocimiento, la idea de qué se trata esto. Para el resto, pues vamos a construir ese conocimiento, que es muy importante, con respecto al sistema comando de incidentes. Aquí hay una frase y es, todo necesita un orden, aún dentro del caos. Y es una invitación a que, dentro de toda la complejidad que nos abarcan las dinámicas relacionales y laborales, interpersonales, desde que apliquemos una metodología podemos sacar adelante cualquier tipo de emergencia, entendiendo por emergencia. Vamos a ver la tabla de contenido. Esto tiene un objetivo general, un objetivo específicos. Vamos a ver unas definiciones clave. Y esto es muy importante que entendamos que el sistema comando es una metodología, valga la redundancia, de procesos, secuencias, y la idea es que podamos definir y ir tomándolo como una guía para nosotros establecer el orden, si se nos presenta, y nosotros entender cómo se maneja a nivel organismos de socorro. Vamos a ver la historia, de dónde salió, y es la invitación que nos hacen desde su creación para que todos hablemos un mismo idioma. Vamos a ver unos principios y características del sistema comando muy importantes, roles y funciones, y aquí vamos a aclarar un poco de lo que trataban las preguntas. La estructura del sistema comando de incidentes, que si bien es jerárquica, debe también ser flexible, como lo decía la pregunta. Y por último, ¿cómo se establece un sistema comando de incidentes en su fase inicial mientras se le entrega el mando de esa emergencia a los organismos de socorro o las entidades? Entonces, vamos con lo primero. Proporcionarles a ustedes los conocimientos y las habilidades necesarias para comprender, planificar y ejecutar la administración de situaciones de emergencia. Esta metodología abarca un gran espectro y sobre todo se utiliza en emergencias de mediana o mayor complejidad. En situaciones donde podemos contener inicialmente la afectación, puede que no alcancemos a montar el sistema comando antes de ya haber cumplido con los objetivos. Los objetivos específicos de esta sesión son identificar esa metodología, a grandes rasgos de qué se trata el sistema comando de incidentes, el objetivo en sí mismo del sistema, identificar esos principios y características que son los pilares de la efectividad o no de esta metodología, validar los roles y responsabilidades dentro de toda esta dinámica administrativa, y por último, pues verificar cómo se instituye, cómo se monta este sistema comando en su fase inicial. Entonces, vamos a ver algunas definiciones. Ese sistema comando de incidentes, para hablar un poquito de historia, esto se creó en Estados Unidos de América en los años 70, donde ellos, con muy buenos recursos, tanto administrativos, económicos y de personal, se dieron cuenta que al abordar las emergencias estaban realmente desincronizados en muchos aspectos. Esto puntualmente, hasta donde nos data la historia, se creó para atender inicialmente los incendios forestales que se producen en el estado de California y toda esa zona del oriente de Norteamérica. Disculpen, el occidente de Norteamérica, la parte este. Entonces, ellos se pusieron de acuerdo. Digo, bueno, vamos a combinar todo esto, vamos a poner un orden, una cabeza, unos roles, unas funciones para que todos podamos intervenir, pero de una manera más organizada. La aplicabilidad, como les decía, de todos los espectros, todos los niveles se puede adoptar.
a corto, mediano y largo plazo. Realmente a corto plazo, nosotros atendemos las emergencias muy rápido y tal vez no alcancemos a establecer el sistema. Pues para esto también se necesita la cooperación y necesitamos la combinación de esos recursos. Esto siempre va a ser una invitación a que estemos muy conectados con nuestro entorno, sepamos con qué recursos contamos nosotros, con qué recursos pueden contar los demás y aunar esos esfuerzos. Por eso, pues aquí a nivel Colombia se incentiva, sobre todo dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, esos pilares en cabeza, en el amparo del Ministerio del Interior, y ahí se desprende la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, las grandes fuerzas o instituciones que ayudan a atender las emergencias y desastres en Colombia, bomberos, que están clasificados en bomberos oficiales, cuerpos de bomberos voluntarios, cuerpos de bomberos aeronáuticos, la Defensa Civil, la Cruz Roja y un sinnúmero de organizaciones que de pronto no son en sus dimensiones no son tan grandes, pero en su accionar también son muy importantes. Entonces, esto es lo que buscamos con el sistema comando, lo que se pretende desde su creación. Y es más, fue tan estratégico esto que las entidades de atención de desastres y emergencias en Estados Unidos lo compartieron y lo comparten y nos lo aportaron a nosotros para que todos, en caso de que se presente una gran afectación, podamos hablar el mismo idioma. Esa es una de las grandes ventajas de ese sistema. Hay algo que aclarar y es que esto es una metodología, es una guía. Si bien aquí vamos a encontrar unos roles específicos, unas funciones específicas, con la experiencia ya también se ha determinado que cada empresa, cada entidad lo está eh, interiorizando y lo está llevando a su propia realidad. Entonces, aquí vale la oportunidad para las personas que pertenecen a empresas. Esto tiene que ver mucho con lo que conocemos como el COE en el sistema de gestión, es el Comité Operativo de Emergencias, donde es muy importante que contemos con ese nivel estratégico de las organizaciones, ese nivel donde hay ese poder de toma de decisión para atender y hacerle frente a las emergencias. Y sobre todo a nivel institucional, a nivel empresarial, actividades económicas, esto también se está tomando mucho en función de la continuidad del negocio. Lecciones aprendidas años atrás, pandemia de COVID-19, comenzó en el año 2020 y más o menos se empezó a normalizar de cierta manera las actividades a finales del año 2021, comienzos del 2022, donde las empresas tuvieron que adaptar todas esas estrategias, esas reuniones y sobre todo con esa gran limitante que era el aislamiento. ¿Qué vamos a hacer para que esto continúe este negocio? Entonces la invitación es a que ustedes trabajen en este sistema, lo adapten a sus propias realidades, a sus propias necesidades, sobre todo cuando nos encontremos nuevamente, porque pues nuestra vida es muy dinámica y podemos encontrar emergencias de tipo biológico nuevamente, antrópico, como tal vez lo que estamos en algunas ciudades capitales y en algunos municipios y ciudades intermedias viviendo el día de hoy con el paro de transportadores, donde, bueno, y esto se nos está presentando, estar muy alineados con lo que está pasando y cuál es nuestro plan de acción para poder llegar a sacar adelante esto. Entonces, la invitación es que esto siempre no lo veamos simplemente para atender emergencias y desastres de orden natural, sino para también estar preparados para todas estas dinámicas interrelacionales que manejamos en nuestro día a día. Vamos a ver esto tan importante que son los principios y características. Les voy a pedir que tengan paciencia, que tengan un poquito de apertura y flexibilidad con estos temas. ¿Por qué? Porque esta es la base fundamental del sistema comando. Vuelvo y les digo, estos son guías, estos son unas hojas de ruta para que ustedes lo hagan. Sin embargo, pues a las personas que lo crearon y hasta el momento no ha sufrido mayor cambios esta tipificación, esta segmentación de las características y los principios. Entonces, comenzamos por las características. Hay una muy importante que es la estandarización y hablamos de esa terminología en común. Es muy importante que nosotros podamos entender que
es muy importante que hablamos el mismo idioma. Para muchas personas que aquí son empresarios, que se dedican a alguna actividad económica, llevan un buen tiempo o están iniciando en alguna actividad, si lo recuerdan y si lo reconocen, en cada una de sus actividades ustedes tienen terminologías que solo ustedes entienden. Entonces la idea es que dentro del sistema comando de incidentes para atender emergencias también nos pusiéramos de acuerdo en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque probablemente vamos a recibir ayuda de entidades internacionales y pues mientras hacemos un curso y una homologación, pues la idea es que todos nos vayamos poniendo de acuerdo en cuáles son los términos que podemos utilizar y cuál es la mejor manera en que nos podemos comunicar en la función o para atender ese objetivo de una emergencia o un desastre. Un ejemplo, aunque es muy básico, pero pues es para darles una idea, el término maceta. Si ustedes piensan en maceta, a nivel nosotros aquí Colombia, pueden haber dos definiciones que son completamente válidas porque así se usa. Maceta es ese recipiente donde podemos cultivar plantas y maceta puede ser ese objeto, esa herramienta de golpe de gran volumen. Entonces, si estuviéramos interactuando con otras personas, y ustedes le pueden preguntar a cualquier persona sobre el ejercicio, ¿para ti qué es una maceta? Entonces, pues, te puede decir, o es el recipiente para plantar, o es esa herramienta de golpe. Entonces, en una emergencia es muy pertinente que nosotros sepamos cómo se llaman las herramientas y qué nombre le hemos dado dentro del sistema comando. Por eso es que los organismos de socorro, cuando hacen trabajos interinstitucionales, refrescamos esos términos. En este caso, para cerrar este ejemplo de la maceta, y si de pronto hay personal aquí asistencial de organismos de socorro, recuerden que lo llamamos mandarria. Y entonces nosotros la mandarria es ese objeto de golpe, objeto para golpear de gran volumen, y ahí lo que cambian son el peso, 5 libras, 10 libras, 12 libras. Pero ya todos en organismos de socorro sabemos para nosotros qué es una mandarria. Entonces, de eso se trata la terminología común. Otro aspecto muy importante, cómo llamamos a las cosas, cómo llamamos a las personas y cómo llamamos a las instalaciones. Más adelante vamos a ver qué es lo que nos sugiere, y esta es la guía básica del sistema comando incidente, cómo llamar a cada quien dentro de esa estructura del sistema. Entonces espero que eso les haga sentido. Otra característica del sistema comando de incidentes es el mando. Y es muy importante que todos sepamos quién está al mando de una emergencia. Entonces, esto habla de establecer y transferir el mando. Y en esto es muy importante y espero que les haga sentido con respecto a alguna de las preguntas. ¿La estructura era flexible y modular o era estructura jerarquía militar? Porque si lo equiparamos, muy difícilmente, si hay personas aquí que pertenezcan a fuerzas armadas, muy difícilmente un brigadier le va a hacer el mando a un teniente. En cambio acá, establecer y transferir el mando indica que nosotros debemos estar en la capacidad, de acuerdo al objetivo y lo que estamos atendiendo en la emergencia, transferir el mando, ya sea a otra persona con un poco más de expertise y conocimiento en el tema o a otra institución. Entonces, las personas que están en fuerzas militares me pueden entender en el sentido de que no es tan fácil si utilizamos una estructura jerárquica militar. Aquí, por el contrario, debe ser flexible y modular. Expande y se contrae de acuerdo a la necesidad o a la emergencia que se está teniendo o al tiempo en que se lleve. Cadena de mando y mando unificado. Esta cadena de mando, aquí sí es muy importante que nosotros establezcamos ese orden jerárquico para no desgastar, si bien a la parte estratégica y si también a la parte operativa. Entonces debe haber un lineamiento claro y ahorita vamos a ver la estructura básica que nos propone el sistema comando de cómo nos interrelacionamos todos en este sistema. Comando unificado. Les voy a poner el ejemplo más claro que se está presentando hoy. A raíz de esta dinámica que estamos viviendo, sobre todo, como les digo, en el Distrito Capital y en algunas ciudades, se establece un puesto de mando unificado, donde diferentes instituciones, en este caso ministerio, gobernadores, secretarías de transporte, secretarías, administraciones municipales, están al tanto de qué vamos a hacer en esto. Y en las emergencias es igual.
Si nos vamos unos meses más atrás, encontramos este ejemplo de los incendios forestales, sobre todo en el Distrito Capital, Cerros Orientales y en algunas ciudades intermedias, donde tuvieron que establecer un comando unificado entre Cuerpo Oficial de Bomberos, Alcaldía Mayor de Bogotá y empresa de acueductos, de acueductos que son los que administran esos cerros, y la CAR y muchas entidades que tienen desde su expertise, desde su dinámica, injerencia en esa emergencia. Así esto es lo que habla el comando unificado. Y tampoco, lo que pretende es que tampoco nos desgastemos validando o reconociendo quién tiene más injerencia o quién no. Sencillamente, cumplamos los objetivos de esta emergencia, cada quien desde su expertise. Eso es un comando unificado. Otra característica, planificación y estructura organizacional, manejo por objetivos. Es muy importante que nosotros entendamos cuál va a ser nuestro objetivo en la emergencia. Contener, recuperar, evacuar, estructurar, cuál va a ser el objetivo y manejarnos en función de ese objetivo que nosotros nos van a dar. ¿Por qué? Porque existe una dinámica donde muchas personas van a participar. Entonces, ok, aquí no sé si Claudia me puedes colaborar, hay algunas preguntas en el chat, no sé si las dejamos para el final o las podemos ir resolviendo de una vez. Quedó ahí Sí, las podemos ir resolviendo de una vez. Bueno, en este okay. caso son dos del ¿Sí? señor Aldo Mendoza, que dice, es más como en temas de comentario, donde indica que lo invito a aclarar que para el único organismo de socorro que lo debe utilizar es bomberos. Los otros organismos de socorro trabajan con cadena de socorro. Por este motivo, la UNGRD, no sé qué es. Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Exacto, y sus delegaciones departamentales y municipales tampoco lo han adaptado, ha tomado fuerza porque el cuerpo de bomberos son quienes más personal tienen a nivel, espérame, es que estaba súper larga, a nivel nacional, a nivel nacional, poca difusión ha tenido el otro método, espérame, poca difusión ha tenido el otro método, es que no alcanzo a leer toda la pregunta, dame un segundito. Ya. Poca difusión ha tenido el otro método de cadena de socorro, tampoco se ha adoptado por entes estatales porque tienen muchas falencias a nivel estructural para muchos tipos de emergencia. Entre adoptar y aplicar hay mucha diferencia. Y nos vuelve a indicar falso. La parte de gestión del riesgo nacional no acepta este sistema por tantas fallas que tiene. Es bueno para el tipo de emergencias de incendios forestales, perdón, sea claro y no hable por entes que no le han dado esa facultad confundiendo a todos. No sé qué quiso decir el señor con él. Ok, yo tampoco entiendo qué quiso decir, la verdad. Es importante establecer que esto, vuelvo y lo digo, es una hoja de ruta, es una metodología, es una guía. Esto no es camisa de fuerza. En ningún momento estoy diciendo que lo tienen que adoptar. Efectivamente, como toda metodología tiene sus oportunidades de mejora. Sí, claro, los bomberos tienen una jerarquización, también cuentan con oficiales, suboficiales, con unas tiempos de preparación para transferir el mando, para toma de decisiones. La verdad considero que, y lo invito que verifique desde la USAID, que es la entidad que nos invita a adoptar esta metodología. En ningún momento dice que es una camisa de fuerza. Claro, a nivel Colombia está a libre discreción de las entidades adoptarlo o no adoptarlo. Sin embargo, hasta el momento y desde la experiencia, mi poca experiencia, he entendido que esto se ha tomado como una base para establecer otras metodologías. Por ejemplo, por experiencia en una empresa privada, tomando como base el sistema comando de incidentes, establecieron otro que ellos lo llamaron el MIRC, que es manejo de crisis y manejo de incidentes y resolución de crisis. Y pues es muy interesante, si tienen la oportunidad,
también de buscar que esto es una base, esto no es una regla, esto no es un mandato, porque a nivel Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, como usted lo afirma, no se encuentra institucionalizado. Sin embargo, se encontró pertinente dentro de este proceso de formación que se les compartiera, porque hasta el momento tampoco se ha prohibido y nadie ha limitado la difusión del sistema comando de incidentes como una metodología organizacional para las emergencias. Muchas gracias, doctor John. Tenemos la última pregunta y ya las otras las dejamos para el final. Okay. El señor Alejandro Valencia nos indica: muy buenos días. ¿El SCI se puede aplicar dentro de un plan hospitalario de emergencias para atención en situaciones de desastre? Sí, sin embargo hay que entender, vuelvo y de pronto hago la insistencia en que cada actividad, ya sea económica, de organismos o instituciones hospitalarias, debe estar muy alineado con su plan de emergencias, con su comité operativo de emergencias y su plan de expansión. Esto vuelvo y les digo y les insisto, espero que quede claro, perdón la insistencia, esto es una guía, esto no es camisa de fuerza. Si de pronto el señor Alejandro tiene la oportunidad de ampliar el conocimiento, si pertenece a una institución hospitalaria, cómo se maneja ese plan de expansión, cómo se maneja el comité operativo de emergencias, qué indica su plan de emergencias y de evacuación y los procedimientos operativos normatizados. Y muchas personas, como les digo, con esa flexibilidad que nos podemos dar todas las personas, entender que hay algunas características, similitudes y hay otras que definitivamente no aplican. Porque como les digo, cada institución debe aterrizarlo a su realidad. Algo que sí hay claro y es que al pertenecer al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, aunque al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo pertenecen todos en diferentes niveles, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de la que hace referencia el primer participante, es la parte administrativa y da hoja de ruta para que los demás entidades realicen la parte administrativa y operativa también. De ahí también se desprende algo y es que los cuerpos oficiales de bomberos, los bomberos por resolución, son los encargados de atender las emergencias, son ese brazo a nivel institucional para atender emergencias y desastres. El resto de las entidades, organismos de socorro son ayuda para estas instituciones. Entonces, hay nosotros, o de pronto hablo nosotros, las personas que de pronto pertenecen a Defensa Civil o Cruz Roja siempre, muy dispuestos, muy dados al servicio, están a disposición del organismo que es el encargado, bomberos, para que administre la emergencia. En algunas situaciones va a poder llegar primero estas entidades y después inmediatamente transfieren el mando. No sé si con eso, señor Alejandro, le pude responder su pregunta. Esto siempre se debe aterrizar y se debe contrastar con lo que tenga dispuesto cada institución. Entonces, ¿con eso sigo, Claudia? Sí, doctor, podemos continuar, no tenemos más preguntas. Ok, entonces, manejo por objetivos, lo que les decía, es esa posibilidad de establecer qué le vamos a apuntar nosotros dentro de una emergencia. Plan de acción del incidente es el ABC y cuál es la ruta de atención o cómo le vamos a dar manejo a esa emergencia dentro de nuestras posibilidades. Aquí hay un principio muy importante que es el alcance de control. El alcance de control es, de acuerdo a lo que nos propone el sistema comando de incidentes, cuál es la cantidad de personas, de acuerdo a esta metodología que nosotros idealmente podríamos tener bajo nuestro mando, si así le podemos decir, o bajo nuestra administración. El sistema comando de incidente nos propone que sean mínimo 3, máximo 7, y el ideal son 5 personas bajo nuestro cargo. Y organización modular quiere decir que se debe expandir o contraer, o se puede expandir o contraer de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la emergencia que estamos presentando. Aquí hay otra característica que son las instalaciones y equipos. En instalaciones, y esto es un referente que también hasta donde encuentro y del manejo que le he podido dar al sistema comando no ha cambiado,
son referenciar esas instalaciones para que vuelva, y les digo, en este tema, en esta primera característica de estandarización, todos manejamos las mismas convenciones. Hay unos colores, hay unas letras que indican algo. Aquí hay una variante, y vuelvo y lo digo, en Colombia hablamos del PMU, puesto de mando unificado. Para el sistema comando, y ahorita más adelante vamos a ver la tipificación, cómo es la terminología que se utiliza para denominar las instalaciones. Aquí en este mismo característica de instalaciones equipos, hay un tema de manejo y de logística integral de los recursos, donde el deber ser es que cada quien supiramos qué es lo que tenemos realmente y con qué contamos. Entonces aquí a las instalaciones equipos se les llama de acuerdo si están disponibles, si están asignados o no disponibles. Vuelvo y hago insistencia, esto es un tema mucho de administración. Llámelo como lo llame, MIRC o Comando Comité Operativo de Emergencias, Dirección de la Emergencia. Cada institución está en la libertad de poder adoptarlo. ¿Cuál es la invitación? Que sea cual sea la metodología, nos tomemos el tiempo para que la gente con la que yo trabajo, la gente con la que yo voy a interactuar, sepa qué es lo que, cómo llamamos, cuáles son esas alcances y esas limitaciones que tenemos desde nuestro accionar. Esto fundamentalmente fue creado para organismos de socorro, para agencias de atención de desastres, emergencias y desastres. Sin embargo, la invitación es que las empresas, las personas del común lo entiendan, lo adopten y con toda la libertad que pueden tener, lo desmenuten y tomen lo que les conviene y de pronto reevalúen o revisen lo que de pronto no les hace sentido. Tal vez es la invitación para las personas que de pronto no le encuentran sentido a muchas de esta terminología o mucho de esto, de lo que nos ofrece esta metodología. Algo muy importante, y esto también con la experiencia y con el tiempo se va adquiriendo, y es el manejo de las comunicaciones y la información, donde debemos ser muy asertivos y sobre todo en esta era de la exposición tecnológica, de la sobreexposición a los medios de comunicación y a los medios alternativos, es ser muy asertivos y siempre tener una persona que dé esa información fuera, para adentro y información oficial y que al mismo tiempo vaya haciendo esa recolección de la información de qué es lo que está pensando la gente que nosotros estamos haciendo. Esto se vivió mucho, yo les digo, desde el año 2019, no es que antes no se hubiera vivido, pero para mí personalmente desde el quehacer, con las manifestaciones del mes de noviembre del año 2019, donde paso a paso se iba haciendo seguimiento de qué es lo que la gente cree que se está haciendo con respecto a esa dinámica en ese momento, del estallido social. Después de eso vino la pandemia y también fue muy importante recoger toda esa información y prudentemente y muy asertivamente ir dando información a los medios y a los medios oficiales e inoficiales para ir enrutando la información. Cada quien en su momento le dio esa valoración o ponderación a la información. ¿Qué hay que tener cuidado? Que ahorita estamos sobreexpuestos también a las noticias falsas, por eso es que hay que confirmar y reconfirmar lo que nos digan. Ayer, pues haciéndole seguimiento a lo que se presentó la novedad de ayer, pues es muy importante también consultar entidades oficiales con respecto a la dinámica de movilidad, porque desafortunadamente también hay personas que aprovechan, no sabemos si con un objetivo, para desinformar a la comunidad. Y esto es muy nocivo para nosotros, la desinformación. Por eso es muy importante esta característica que nos invita a tener el sistema comando de incidentes, manejo de las comunicaciones y la información. Para eso también se debe tener una expertise. No cualquiera, con todo respeto de las personas, puede ni quiere salir a dar información hablando por una institución o hablando de cosas que tal vez de pronto no tiene certeza de que estén pasando. Aquí también otro principio es el manejo de la información y la inteligencia. Es muy importante que nosotros vayamos haciendo esos barridos, esa métrica. Eso ya hay algoritmos, ya hay aplicaciones que nos permiten ver cómo se está entendiendo por parte de la comunidad a través de su interacción en las redes sociales de determinada emergencia. En algún momento, en algún lugar de esta emergencia que se está presentando, o esta, no lo llamemos emergencia, discúlpeme el término,
esta dinámica de los bloqueos. En alguna parte se está haciendo esa métrica, en algunas instituciones se conoce como sala de crisis o sala situacional, y se le hace seguimiento a esto. Y para terminar, dentro de estos principios y características, se encuentra el profesionalismo. Y es que la invitación es que la responsabilidad la colocamos cada uno de nosotros. Y esa oportunidad y pertenencia de los recursos, pues también. No voy a ampliar, no es el caso ni el foco de esta capacitación, pero es muy importante entender que si nosotros manejamos recursos destinados para cierto objetivo, pues velar hasta donde nosotros alcancemos para que ese sea el destino de esos recursos. Y eso sencillamente lo aportamos nosotros desde nuestro profesionalismo. Lo mismo en la asertividad para tomar determinaciones con respecto a quién está en una emergencia. Esto todo es lo que invita el sistema comando de incidentes a aplicar. Vuelvo y les digo, cada quien lo adopta de acuerdo a sus recursos, a sus necesidades. Vamos a ver aquí rápidamente esto que tiene que ver con los roles y responsabilidades. Entonces, tenemos aquí, y esto es pura invitación al orden. Como les digo, puede ser que en algunas instituciones no lo llamen así porque cuando hablamos de comandante, cuando hablamos de jefes, cuando hablamos de oficiales, pues no les hace tanto sentido. Entonces, pues pueden adoptar los nombres que mejor se les puedan hacer sentido en sus instituciones. Sin embargo, vuelvo, insisto, esta es la invitación del sistema comando para que todos hablemos en un idioma común. Entonces, tenemos el mando y es la persona que tiene esa visión 360. Inicialmente es la persona que instala el sistema comando y es la persona que lidera esa emergencia o esa actividad. A esta persona se le conoce como comandante del incidente. Dentro de las preguntas, si recuerdan, aunque todos los roles que se hablan ahí son muy importantes, todo comienza con un comandante del incidente, desde su fase inicial hasta su fase ya de cierre de la emergencia. No propiamente siempre va a ser la misma persona desde el comienzo hasta el final. Entonces, esto es muy importante. Ahí hablamos de transferencia de mando. Hablamos de algo que se llama el staff comando, y es de acuerdo a la posibilidad de recursos, donde el comandante del incidente o adopta o delega las funciones de información pública y enlace, comunicaciones y responsables de la seguridad de la operación. Y a estas personas se les van a llamar oficiales. Oficial de comunicaciones y oficial de seguridad. Tenemos unos niveles de la emergencia que se le llaman secciones. Y a estas personas encargadas de esas secciones se les llaman jefes. Jefe de planeación y logística, jefe de operaciones, jefe de administración. Entonces, si les hace sentido, esto es mucha organización, mucha metodología. Instalaciones. Entonces, podemos tener instalaciones que van a estar referenciadas con unas convenciones muy particulares y a eso pues, se le designa un encargado. Tenemos unidades y es una unidad, cuando una emergencia es tan compleja, es la unidad, por ejemplo, administrativa, la unidad logística, es la unidad que atiende específicamente un rol determinado. Entonces podemos tener esa unidad de la planeación, la logística, la administración, finanzas. A estas personas que se encargan de estas unidades se les puede llamar líderes también. En algunas instituciones, en algunas metodologías, también se les llama unidades a las personas del componente operativo, que son la base, la base fundamental de toda la operación. Y, nuevamente, a la persona encargada de estas unidades se les dice líder. Tenemos otras divisiones, otras ramas, otros grupos, de acuerdo a la complejidad de la emergencia. Nos hace referencia nuevamente este slide sobre el alcance de control, muy importante. Y aquí hay algo que es muy importante también, que se llaman los recursos simples, o se puede tipificar recursos simples, tanto la parte de gestión humana o de recursos asignados. Y a estas personas también se les asigna un líder. Pueden haber dos tipos de recursos simples agrupados en fuerzas de tarea y equipos de intervención. Mayormente equipos de intervención es los que se dedican a un solo fin dentro de la emergencia. Puede ser
si lo aterrizamos a nivel brigadas de emergencia, me lo permiten, primeros auxilios, control de incendios y evacuación, a nivel primeros auxilios. A nivel organismos de socorro, llega en la dinámica de una emergencia, los bomberos, dentro de todo el derecho que tienen y la ley los ampara para que hagan esto, administran la emergencia y las otras instituciones son el apoyo en qué, si me lo permiten. Cruz Roja es el apoyo en tema de asistencia humanitaria y salud. Defensa Civil puede utilizar el mismo rol de asistencia humanitaria y salud y también el rol administrativo de los recursos o la logística. Vamos a ver aquí la estructura, ya para ir redondeando este tema. Parte de una estructura funcional donde el comandante del incidente, nuevamente se hace énfasis, es quien asume inicialmente todas las funciones y él va delegando, de acuerdo a los recursos que tenga también, porque una sola persona tampoco puede asumir un comando de incidente porque se satura y no es eficiente haciendo todos los roles que se necesitan. Mayormente si llega una sola persona y tiene respaldo institucional, se le llama primer respondiente o primer respondedor. ¿Cuándo asume el comando? Pues cuando tienen una estructura, un grupo de personas a las cuales le puede delegar y puede ir administrando esa emergencia. Sean integrantes de organismos de socorro, sean de otras fuerzas o sean a nivel comunidad. Siempre delegando y siendo claros de cuál es el rol de cada uno. Conforme el incidente se desarrolla y van llegando más recursos, pues se va ampliando. Si es necesario, siempre va a ser necesario delegar esas funciones y establecer los niveles para mantener el alcance de control. Recuerden, máximo 5 personas, máximo 7, lo ideal son 5. Es la invitación del sistema comando. Hay personas que por practicidad, por experiencia, tienen 20 personas, 30 personas a cargo en una emergencia. Cada quien establece esto como mejor lo cree conveniente. Vuelvo y aquí hago insistencia. Cuando el comandante del incidente delega esas funciones de seguridad y enlace, ellos son oficial de seguridad y oficial de comunicaciones enlace. ¿Cómo se mueve la dinámica real? Pues el sistema comando va acompañado de un kit donde están unos chalecos de distinción, donde están unas banners donde se identifican las instalaciones, unos formularios que son esa guía para cuando yo voy a establecer el mando y cuando voy a entregar el mando, y unos recursos simples para poder realizar esa administración de la emergencia. Ya vemos aquí que cuando se delegan estas funciones de planeación, logística, administración, finanzas y operaciones, a estas personas se les conocen como jefes, aunque en algunas emergencias, vuelvo y les digo, también por el nivel de recursos que se pueden alcanzar, se le llama jefe de operaciones y él asume todas estas funciones. Si hay más, se le delegan a más. Pero estas son las 4 guías o 4 cargos o roles que son fundamentales. Comandante del incidente, oficial de comunicaciones, oficial de seguridad, jefe de sección, mayormente el jefe de operaciones. Y aquí, esta es la estructura que nos propone el sistema comando. Vuelvo y les digo, esto depende también de la cantidad de recursos que tenemos asignados para poder realizar esta estructura completa. En algunos no se alcanza a lograr todo eso. ¿Por qué? Pues por la complejidad, por la dinámica de la misma emergencia y por la posibilidad de recursos. Entonces, vuelvo e insisto, aquí tenemos el mando, aquí en la guía, falta una actualización, donde se coloque seguridad y comunicaciones, ahí al mando se llama comandante del incidente, de ahí para abajo se les llama oficiales, ellos integran lo que se conoce como el staff comando, ahí abajo las jefes de sección, y los jefes de sección aunados al comandante y a los oficiales se le conoce como staff general. Y de ahí para abajo, de acuerdo a la complejidad, se van asignando roles, aquí coordinador, supervisor, y los líderes de las fuerzas de tarea o las unidades. Esto vuelvo y les digo, es muy administrativo, es muy interesante que cuando nosotros conocemos este tipo de metodologías las podamos eminar, las podamos estructurar, y siempre lo más importante, la invitación con esto, bien, como lo decía el participante, no todas las instituciones lo adoptan porque les parece ineficiente, porque les parece que no cumple con nuestros requisitos, pues la idea y la invitación siempre fue a que estructuremos este tipo de metodologías, y lo importante es que entre más personas lo sepan, pues vamos a manejar una mejor dinámica, como cualquier trabajo, como cualquier actividad. Entre más estemos en comunicación y de acuerdo todos, pues tenemos una mejor función. Estas son las instalaciones básicas, y hay otras acompañadas, otras
otras 3 que son por convención, pero estas son las más importantes. Entonces, el puesto de comando, como ya y se vio ahí en las preguntas, es muy estratégico que lo establecemos, ni muy cerca ni muy lejos, pero que quede en un lugar visible y seguro para las personas que permanecen mayormente dentro del puesto de comando, que son comandante del incidente, oficial de comunicaciones, eventualmente el oficial de seguridad, aunque él está pendiente de toda la operación, y algunos jefes cuando tengan que ir revisando los objetivos de la emergencia. Tenemos un área de espera muy importante y estas convenciones así son las establecidas hasta que se determine lo contrario. Un banner de aproximadamente pliego o doble pliego en fondo naranja con una letra PC, pues comando. Un banner de aproximadamente pliego o 2 pliegos, de acuerdo a los recursos con que cuente, sobre un fondo amarillo, un círculo de fondo amarillo con una letra E, área de espera. Y es donde deben esperar todas las personas, valga la redundancia, que no se les ha asignado ninguna tarea dentro de la emergencia y sobre todo para contener curiosos, comunidad, medios de comunicación y organismos de socorro que todavía no se les ha asignado eso. ¿Y es para qué? Para no perder ese alcance de control. Porque la experiencia dice, cuando personas con muy buena voluntad, pero sin organización, intervienen en una actividad, hay alta probabilidad, es muy alta la probabilidad de que salgan lesionados o que puedan generar la lesión de otra persona o puedan complicar la emergencia. Y por último, de estas 3 grandes convenciones está el ACV, Área de Concentración de Víctimas. En algunos medios, si alguien tiene de pronto su expertise en temas médicos, en temas de instituciones hospitalarias, aquí es muy importante entender que podemos confundir con accidente cerebrovascular. Sin embargo, dentro de estas convenciones del sistema comando de incidentes, se determina como área de concentración de víctimas. Ese es el lugar donde, si lo podemos hacer, para las personas que conocen el término del triage STAR o esa primera atención, se van a remitir mientras son trasladados a organismos de socorro o mientras se les hace el soporte vital, depende de la complejidad que tenga cada persona. Esto es mucha organización. Entonces, por eso la invitación es que lo tengan presente. Si ustedes aquí en emergencias, en algunas instituciones lo adoptan, llega una unidad o un grupo de socorro y establecen el sistema comando de incidentes, se colocan chalecos, colocan estas instalaciones que tienen unas características que no vayan a ser vulnerables, que tengan fácil salida, que no vayan a poder ser expuestas. En el ejemplo que estaban dando inicialmente, incendios forestales, que de acuerdo a esa dinámica de los incendios a las corrientes de aire, pues no nos vayamos a ver afectados nosotros. Todo esto se contempla dentro de la instalación de estas instalaciones, valga la redundancia. Y ya por último, quiero compartir con ustedes esto que es lo básico, y es pues la invitación a que es lo primerísimo que debemos hacer, o un grupo de socorro que llega a un escenario, a un incidente. Informar a la base de su arribo a la escena, muy importante. Siempre alguien debe saber que nosotros llegamos y sobre todo tenemos respaldo institucional. Asumir el mando y establecer el puesto de comando. Muy importante que sigamos un grupo de personas, básicos, unidades, alguien establezca el mando con información de su base y le dé orden ahí inicial a esa emergencia o a la atención de la emergencia. Evaluar la situación, muy importante, siempre. Y esto es algo que se viene reiterando dentro del personal de los organismos de socorro, es que antes de hacer hay que evaluar. Establecer un perímetro de seguridad, muy importante, no solo para nosotros, sino para la comunidad y para la dinámica de la emergencia. Establecer objetivos. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo dentro de la emergencia? Vamos a atender, recuperar, contener, lo que sea el objetivo que tenga dentro de esa emergencia, colocarlo. Siempre se tiene como recomendación tener un tablero para que no se nos olvide. Siempre es mejor una buena libreta que una mala memoria. Entonces tenemos un tablero donde colocamos los objetivos y que nuestra gente lo sepa también. Determinar las estrategias, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué contamos, con qué no contamos. Determinar las necesidades de recursos y posibles instalaciones. Para las personas que hacen parte de los organismos de socorro, lo tienen un poco más claro, donde siempre en constante información con nuestras bases, con nuestras sedes, ir diciendo qué necesitamos más, qué recursos realmente contamos.
y siempre estar preparados para transferir el mando. Vuelvo y les insisto, no, espero que lo entiendan, que no siempre es porque la persona sea mala, porque la persona no pudo. Siempre todos tenemos dentro de las posibilidades periodos operacionales. Y ya no se vende esa idea de que una persona es más o menos por el tiempo que dure sin descansar, sin comer, todos tenemos periodos operacionales y es muy pertinente autogestionarlos y entender que nosotros también necesitamos descansar en cualquier tipo de actividad. También depende de la posibilidad de recursos. Esto, que es la metodología, aquí lo indica desde el año 2003, la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero, pues a través de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, ha venido contribuyendo en el fortalecimiento organizacional de los países. Ya, vuelvo y les digo, esto es una metodología, esto se adapta, se desmenuza, se vuelve a construir, pero lo importante es que las personas entiendan que es necesario tener una metodología organizacional para atender emergencias. Esto tiene unas fases indicadas dentro del sistema comando para las personas que lo han hecho, para las personas que lo quieren hacer. Esto, si ustedes me lo permiten, estamos en una fase de aproximación, porque no se puede entender como una capacitación formal del sistema comando, porque es una fase de aproximación a comunidad para que entienda cómo es que se mueve esto. Y de acuerdo a el expertise, la capacidad y la pertinencia, las personas van realizando módulos cada vez básico, intermedio y avanzado. Para eso necesitan unas características y unas competencias. Y por último, deber obliga, debemos hablar de los derechos de autor. Y es aquí algo muy importante donde también hay muchas personas que con muy buena voluntad se apropian de terminologías o metodologías que no les corresponden. Aquí la USAID siempre nos ha pedido que podemos utilizar estos materiales siempre referenciando de dónde salieron. Entonces, la invitación es a que ustedes sigan estudiando estos temas muy interesantes. Si conocen otra metodología, bienvenida, porque esto no es excluyente, esto siempre tenemos oportunidades de mejora para salir adelante. No sé si te parece, Claudia, vamos a hacer nuevamente nuestra evaluación ya para ir dando cierre a la actividad y pasamos por último a las preguntas. Claro que sí. Si quieres, podemos hacer primero las preguntas y ahí seguimos a nuestros sondeos, Ok, que son muy varias. bien. ¿Sí? Dale. Listo. Sí. Bueno, tenemos entre comentarios y preguntas de la señora María Liz Cuaral. Nos dice, buenos días, en caso de una evacuación por sismo, el primer respondedor, ¿dónde clasifica la gente? No sé En si... caso de una evacuación, la verdad no entiendo si de pronto pudiera ampliar la pregunta, porque no sé si se hace referencia para instalar el sistema comando de incidentes o clasificar las personas de acuerdo a la afectación. De pronto sí sería interesante que ampliara la pregunta. Listo. Bueno, dice, gracias por el señor John Alexander Acevedo. Nos dice, gracias por el espacio. Una buena recomendación sería que toda empresa adapte el SCI en sus planes de prevención, preparación y respuestas ante emergencias. Muy bien, muy importante, sí. Eso es Sí, importante. algo que deben de tener en cuenta las brigadas es que son parte de las operaciones. Sí. Disculpa, ¿ibas a responder? Sí. No, creo que eso más es un comentario que una pregunta o está con signo de interrogación. No, es como más comentario. La señora Ana Soto, esta metodología es estratégica realmente en las emergencias para evitar superposición de funciones y optimizar recursos. Perfecto, ideal. Esa es la recomendación, es el objetivo. Listo, aquí nos pregunta el señor Nelson Ricardo. Más que una pregunta, es un aporte al compañero que estaba preguntando sobre el SCI hospitalario en la página de la OMS Educación Virtual. Hay un curso de SCIH, Sistema de Comando de Incidentes Hospitalarios. Hospitalarios. Muy buena, ¿sí? Creo que, bueno, acá la señora María Elena Flores dice, buenos días, mi nombre es María, el SCI es universal y cada entidad lo aplica de acuerdo a su institución o empresa.
El sistema comando de incidentes, como lo indicamos, es una invitación, es una metodología que aportó los organismos de socorro americanos para que todos habláramos un idioma en común. Como lo dijo el compañero que aportó inicialmente, esto no es obligatorio, es una invitación para que todos hablemos en una terminología común. Sin embargo, y desde la experiencia también, hay empresas que no les hace sentido tanto hablar de comandantes, de jefes, de líderes, entonces lo adaptan de acuerdo a las necesidades de su empresa. ¿Qué es lo importante? Que la gente con la que va a construir esto lo sepa y entender que los organismos de socorro también tienen una terminología en común para poderla utilizar. Listo, Doc, muchas gracias. Creo que hasta ahí teníamos solo preguntas. Más que todo tenemos es como comentarios, pero Qué ya bueno, las... y si me da la oportunidad, qué bueno. Esto para mí es muy interesante que las personas aporten. Bienvenidos todos los comentarios, es el punto de vista de cada quien, muy respetables. Y lo importante es que ustedes construyan conocimiento y que les quede la curiosidad para seguir investigando estos temas, como esto, como temas de salud, como temas de control de incendio, como temas de evacuación, porque es muy importante que entre más personas sepamos, mucho mejor nos vamos a desempeñar en caso de una afectación. Claro que sí, Doc. Ahora sí podemos continuar con nuestro sondeo final para ver Ok, cómo muy nos bien. fue con el Vamos con el taller. sondeo final. Rol clave en la instalación del SSI. A, comandante del incidente. B, oficial de seguridad. C, oficial de información. D, jefe de operaciones. Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A, comandante del incidente con un 70%, B, oficial de seguridad con un 13%, C, oficial de información con un 7%, D, jefe de operaciones con un 11%. Doctor John, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? No te escuchamos. Disculpa, ya con esto pues damos cuenta de que esta percepción y esto que hoy les compartimos pues fue beneficioso para aclarar esa duda. Claro que sí, muchas gracias, doctor John. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Modelo de organización del mando en el SSI. A, jerarquía militar. B, antigüedad. C, estructura modular flexible. D, elección democrática. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, jerarquía militar con un 17%, B, antigüedad con un 5%, C, estructura modular flexible con un 68%, D, elección democrática con un 10%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta? Súper, también nos da cuenta de que las personas pues pudieron construir conocimiento con esto y ya tienen un poquito más claro el concepto. Muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Ubicación puesto de comando SSI. A, más cercano al incidente. B, seguro y con visibilidad. C, estación de bomberos cercana. D, muy lejos del incidente. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, más cercano al incidente con un 16%. B, seguro y con visibilidad con un 76%. C, estación de bomberos cercana con un 4%. D, muy lejos del incidente con un 5%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta, Doc? Súper también, muy contento porque pues, las personas pudieron establecer un poquito más con respecto a esta metodología y lo que sugiere con respecto a dónde se debe instalar el puesto de comando. Muchas gracias, doctor John. Gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por sus comentarios y esperamos vernos en una nueva oportunidad. Muchas gracias, doctor John. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los asistentes que están el día de hoy, nuestros 379 asistentes, a que participen el día de mañana en nuestras acciones educativas virtuales, donde nos acompañarán en el taller de las 8 de la mañana la doctora Ninfa Vega. Al mediodía estaremos con la doctora Luana Polo y en la tarde estaremos con el ingeniero Joseph, donde podrán interactuar con ellos en vivo y en directo en sus acciones educativas. Queremos también agradecer a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo.
También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediastalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará de 1 a 8 días hábiles para nuestros afiliados después de terminada esta acción educativa, y los podrán encontrar por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Nos dejamos con el siguiente video y que tengan una excelente tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.